Buenas tardes, mi nombre es Melissa Cruz. Actualmente curso sexto semestre de licenciatura en educación infantil. A continuación, el docente Frank Riaño nos va a colaborar con las respuestas de 10 preguntas. Buenas tardes, profe Frank. Buenas tardes, Melissa, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por apoyarnos en este proceso. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Conoce usted la finalidad del decreto 1278 y el decreto 2277, el cual rige a los docentes? Sí, son decretos que, digámoslo, rigen todo lo que tiene que ver con la profesionalización docente. El 2277 es un decreto ya antiguo, es del año 79, y el 1278 es un decreto del 2002, pero tiene que ver con toda la, digamos, la reglamentación de la profesionalización docente en el país. Pregunta número 2. ¿A cuál de estos dos decretos se encuentra usted vinculado? En este momento yo soy docente del sector privado, por lo cual estoy vinculado al decreto 1278. Pregunta número 3. Con respecto a estos decretos, ¿qué opina sobre la labor docente? Bueno, la labor docente, con todo lo que tiene que ver con política pública, y en este caso estos dos decretos, pues buscan como mejorar todo lo que tiene que ver con calidad educativa y ascensos y, digámoslo, garantizar cuestiones laborales. En el caso mío, el 1278, pues es un decreto que le falta muchísimas cosas para llegar a ser inclusivo, le falta muchas cosas, ya que el sector privado no se le obliga a pagar, digámoslo, los ascensos del escalafón docente, y pues eso genera malestar entre los docentes y iniquidad de pronto salarial. Digámoslo, busca que la profesión docente se vea un poquito Muy más buenas tardes, mi nombre es Mel. subyugada a cosas, se vuelve una profesión de tercer nivel si se quiere, ni siquiera de segundo nivel en Colombia, sobre todo en el sector privado. Y en el sector público, el 2277 es un decreto que ha ganado muchas cosas. Sin embargo, también, sobre todo en materia de salud, a los profesores del magisterio les cuesta mucho, digámoslo, garantizar una buena y una equitativa salud. Mm, Hay muchas cosas positivas. Sin embargo, pues todo lo que los sindicatos del magisterio están buscando como mejorar cosas de esos decretos. Pregunta número 4. ¿Considera usted que se genera alguna consecuencia en estos decretos en cuanto a la labor docente? Pues como decía anteriormente, la consecuencia que yo veo es que para el sector privado hay, digámoslo, una inequidad frente a las tablas salariales, frente a garantías de contratación. Desafortunadamente no hay una vigilancia estricta por parte de las secretarías de educación a algunos colegios donde se abusa de pronto, digámoslo, de esto, donde se pagan por debajo de las escalas salariales. Se supone que el docente es profesional y muchas veces en algunos colegios de barrio, toca decirlo así, pues les pagan el mínimo o a veces menos del mínimo legal docente, legal vigente. Y pues es absurdo para una labor que es profesional. Sin embargo, pues a muchos los toca, digámoslo, para empezar en ese tipo de colegios. Pregunta número 5. De acuerdo a los decretos mencionados, ¿cuáles son esas implicaciones que se evidencian en la evaluación docente? Bueno, tengo entendido que el ascenso de escalafón, sobre todo en el decreto 2277, genera una evaluación docente. Sí, genera una evaluación docente donde se miran bastantes aspectos. Se mira los estudios que tengan, los años de experiencia, las publicaciones que haya podido hacer. Eso en cuanto al magisterio. En cuanto al sector privado, pues, digámoslo, la evaluación depende mucho más del sistema de gestión de calidad que tenga cada uno de los colegios. Entonces, pues internamente el colegio hace una evaluación del desempeño docente y ellos deciden si continúa o no continúa y esas cosas. Pero digamos lo que es muy difícil que hayan incentivos, sobre todo académicos, para los docentes del sector privado. Es muy raro el colegio que te diga, te vamos a apoyar para que tú estudies una maestría o un doctorado. Eso es raro. Pregunta número 6. ¿Cuál sería la forma más adecuada y acertada para la evaluación docente? Uy, es una pregunta bien compleja porque no hay un consenso
no hay un consenso entre los colegas de cuál sería una forma de evaluación. Sin embargo, estamos de acuerdo todos que tenemos que ser evaluados en aras de mejorar la calidad educativa, pero es un debate que está abierto y no se ha llegado a un consenso. Yo creería que una buena forma es pues mostrando procesos de investigación en el aula, digamos procesos positivos de prácticas pedagógicas exitosas. Ese tipo de cosas funcionarían mucho para evaluar la profesión docente. Más que un examen de conocimiento de políticas públicas, pues yo creo que es mucho mejor, digámoslo, acceder a ese tipo de dinámicas. Pregunta número 7. ¿Cuál considera usted que son esas diferencias que se dan tanto en el factor económico, laboral y de formación tanto en el sector privado como público? Bueno, como he venido mencionando en las anteriores respuestas, digamos la diferencia marcada es que el magisterio tiene un pago de 12 meses, un contrato laboral estable, ¿sí? Ese tipo de cosas ayudan muchísimo a que el docente pues pueda, digámoslo, seguir estudiando, pueda buscar, digámoslo, alternativas para mejorar su práctica. En el sector privado pues es mucho más inestable porque, digamos, hay mucha rotación de docente, los colegios no pagan, digamos, los 12 meses, solamente pagan los 10 meses, con la excusa de que solamente estudian pues los 10 meses. Sin embargo, pues cobran 12, pero eso es, digamos, el debate está abierto ahí. También pues las diferencias entre los salarios del magisterio con el sector privado son muy marcadas. Eso ya depende de qué tipo de colegio te pueda pagar a ti, dependiendo del ranking del colegio. Si es un colegio, digámoslo, que está bien categorizado en el sector privado, te van a pagar bien. Y si es un colegio pequeño, es muy difícil que te paguen bien. Entonces, eso es como, digamos, lo más marcado, las diferencias más marcadas. Pregunta número 8. ¿Considera que hay una desigualdad entre los decretos y por qué? Sí, digámoslo que no hay una legislación clara para el sector privado, o sea, no, como, digámoslo, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación no se han puesto como, ni digámoslo, el Congreso se ha puesto en la labor de identificar cuáles son esos aspectos que buscan mejorar pues la labor docente. En este caso el sector privado es muy complejo, ya que no hay ese tipo de garantías, no hay una legislación clara, no se ha legislado para el sector privado, entonces es complejo. Digámoslo, solamente hay una reglamentación, lo que dice el decreto para subir de escalafón y ya. Vale, pregunta número 9. Para los dos decretos, la profesión docente está determinada por una ubicación del escalafón y que asimismo la formación varía. ¿Cuál es su posición frente a la dificultad que se presenta para acceder y subir de escalafón? Pues en este momento, yo como soy profesor del sector privado, el subir de escalafón simplemente me exige un tiempo de experiencia y los estudios que yo haga. O sea, yo voy subiendo, demostrando a la Secretaría de Educación que tengo ese tipo de requisitos. Sí, pero pues, como le venía diciendo, una cosa es que yo lo haga y tenga un escalafón alto, y otra cosa muy distinta es la remuneración a ese escalafón. Listo, profe Frank. Y para terminar la pregunta número 10, ¿cuáles considera usted que son las ventajas y desventajas de los decretos antes mencionados para la labor docente? Ventajas, pues, en el caso del magisterio, que hay una reglamentación dada, que se ha podido legislar frente a eso, y que, digámoslo, el docente tiene como claro lo que debe hacer para ascender, y digámoslo, las reglas del juego están dadas. En el sector privado, pues hay un poquito más de inestabilidad, es un poquito más en el limbo, pero por lo menos hay un intento de mejorar la profesionalización docente. Y desventajas, pues, que se debe ahondar muchísimo más en legislar para mejorar las condiciones tanto económicas como sociales y educativas del sector. Listo, profe, yo le agradezco a usted por su tiempo.
y por ayudarnos con esta actividad. Que tenga una feliz tarde. Muchas gracias.